Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, good afternoon. How is your day going? Okay, today we are in our 144 class and we are going to talk about tag question. This is an important and simple one topic. So let's learn and let's understand it. So the topic is tag questions. Tag questions. Okay, tag questions. Tag question is another kind of question that we have in English. A question tag is a small question at the end of the statement. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. This is the meaning of about it. In Spanish, las tag questions son otro tipo de preguntas que existen en inglés. En español también, pero nosotros los llamamos más como muletillas. Te vas a dar cuenta que estas preguntas tag aparecen al final de la oración y, como te digo, sirven como muletillas. Por ejemplo, en español podemos decir algo como, ¿eres tú estudiante? ¿Eres estudiante o no? Ese o no viene a ser la tag question. O por ejemplo, eres estudiante, ¿verdad? Ese verdad viene a ser la tag question. Por ejemplo, Mary no es profesora, ¿o sí? Ese o sí vendría a ser una muletilla en español, pero en inglés es una tag question. Entonces, ¿qué traduce una tag question? Fácil, ¿verdad? No o sí. Listo. En inglés es un poco diferente de crear esta pregunta tag question. Okay, so let's learn. Don't forget it. Tag question is a question tag. Okay, so let's write about the tag question. So, tag question is a short question. So, a question tag is a small question at the end of a statement. At the end of a statement. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. So this is the meaning about question tag. So is agreement or confirmation. So let's see. Now we have an structure, if you want to tell it like that.
So firstly, you have to write a positive statement. Positive statement plus a negative tag question. A negative tag question. So if you are in a positive statement, that question is negative. It's like that. And if you have a negative statement, you have a positive tag question. So this is a really fantastic game because if you have an affirmative statement, your tag question is negative. And if you have a negative statement, you probably have a positive tag question. So let's see. I'm going to write an example about it. So I'm going to write an affirmative statement. So you are a student. So this is an affirmative statement. You are a student. Then you have to add comma. Then you have to add a negative tag question. So you are a teacher? You are a student? Eres estudiante, ¿verdad? ¿Cómo decimos ese verdad? Muy sencillo. Te voy a enseñar en este momento a crear la tag question. Fácil, sencillo. Tenemos dos partes para esta tag question. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eres estudiante, ¿verdad? Te voy a enseñar a decir cómo es ese verdad. Si quieres decir ese verdad, esa muletilla o esa pregunta tag en inglés, lo último que debes poner es el sujeto del que estás hablando, o sea, you. Y de primeras, debes agregar el auxiliar o el verbo to be del tiempo, pero lo vas a agregar, ya sabes, en forma negativa. Aren't you? Entonces, mira, es un juego muy agradable. Recuerda, si quieres crear y formular esta tag question, recuerda pasar en último lugar a el sujeto. Es lo primero que debes hacer. En último lugar, vas a agregar el sujeto. O sea, aquí está el sujeto. Fue lo primero que hicimos. Agregamos en última posición el sujeto. Y en su primer posición va el verbo to be o el auxiliar que acompaña el tiempo, pero lo vas a hacer en su forma negativa. ¿Por qué en su forma negativa? Porque de eso se trata la tag question, hacer una pregunta como contraria, o no, o sí, ¿verdad? Entonces, you are a student, eso es una afirmación, tú eres estudiante. Entonces, lo primero que debemos hacer para hacer una pregunta tag es poner en última posición el sujeto. Y antes colocamos el auxiliar o el verbo to be que estemos utilizando de acuerdo al tiempo, pero lo colocamos en su forma negativa. Eres estudiante, ¿verdad? Este aren't you significa ¿verdad? Listo, vamos con otro ejemplo. Vámonos a realizar una oración negativa. Entonces, vamos a decir que Mary no es profesora. Vamos a decir, Mary isn't a teacher. Mary no es profesora. Como tú sabes, esta es una oración negativa, llevamos el verbo to be negativo. Vamos a crear la tag question. Quiere decir que tenemos dos partes para crear nuestra tag question. Tenemos que ponerle la coma y después dos partes y ahora sí el signo interrogativo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasas al final? Muy bien, el sujeto. En este caso, el sujeto es una mujer. No puedes escribir directamente el nombre, tienes que poner el pronombre personal, o sea, she. Y después te fijas si tiene el auxiliar do, does, si tienes el verbo to be. En este caso, como tienes el verbo to be, dices, is she?
El verbo to be va en forma afirmativa porque en la oración está en forma negativa. Entonces, te queda así. Mary no es profesora, ¿o sí? Ese o sí es lo que acabamos de crear que se llama question tag. Tag question. Mary no es profesora, ¿o sí? Entonces, ya sabes cómo crear esa pregunta tag. Tienes que crear un poco la parte de la entonación. ¿Is she? Como cuando decimos una muletilla en español, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí? Tal cual lo haces en inglés. Mary isn't a teacher. ¿Is she? Entonces, recuerda que esta última parte es una pregunta y tu entonación debe ir dirigida a eso. ¿Mm? Ok, vamos a ver algunos ejemplos adicionales, porque todo tiene que ver con el tiempo del que estamos hablando, ¿sí? Si hablamos de presente simple, los auxiliares, voy a hacerte un ejemplo con cada uno de ellos para que entiendas, porque realmente esto es muy fácil. Listo, vamos a ver. Entonces, recuerda, si la parte es positiva, la otra es negativa y así sucesivamente. Vamos a iniciar con un ejemplo. Ya hicimos uno con el verbo to be, que si es profesora, que si no, verbo to be en presente. Ahora vamos a hacer un verbo to be en pasado, que él no estaba relajado. Entonces vamos a decir, he wasn't relaxed. Él no estaba relajado. Esto es una negación, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar, ¿o sí? Él no estaba relajado, ¿o sí? Él no estaba relajado, ¿verdad? ¿Cómo decimos ese o sí o verdad? Ya sabes, dos partes importantes. Primera parte, segunda parte, importante. Y finalmente, question mark. Ok, entonces, lo más importante es agregar el sujeto al final. ¿De quién estamos hablando? De he. Y la otra parte es colocar el verbo to be o el auxiliar del tiempo que estamos usando. En este caso, was. Was he? Él no estaba relajado. ¿O sí? ¿Listo? Ya creamos la tag question para el pasado del verbo to be. Vamos a crear otra en la que no usamos was, sino usamos were, por ejemplo. Vamos a decir que ellos no llegaron o no llegaron tarde, no estaban tarde. Entonces, they weren't late. ¿O sí? ¿Cómo me escribirías ese o sí? Listo, es muy sencillo. Recuerda, tenemos dos partes. Tenemos dos partes. Y finalmente tenemos la question, el question mark. Ok, ahora vamos a analizar. ¿Qué ponemos al final? El sujeto, o sea, they. ¿Y qué vamos a agregar al comienzo? El verbo to be, o sea, were. ¿Qué significa? Ellos llegaron tarde. Ellos no llegaron tarde, ¿o sí? Listo, ya lo tienes. No tiene que ser solamente con el verbo to be, lo hemos hecho con el verbo to be en presente, lo hemos realizado con el verbo to be en pasado. También podemos realizar algunas oraciones tag en presente simple, pasado simple, o sea, con los auxiliares do, does, did, etc. Vamos a realizar uno con el presente simple, por ejemplo. You don't speak French. Tú no hablas francés, ¿o sí? Tú no hablas francés, ¿verdad? ¿Cómo dirías ese verdad? Ve realizándolo mientras yo voy organizando aquí para que lo podamos realizar entre los dos. Tú no hablas francés, ¿o sí? Listo. Tú no hablas francés, ¿o sí? ¿Verdad? ¿Cómo decimos ese verdad? A ver, aquí vamos. ¿Qué ponemos de primeras en última posición? El you, ¿cierto? ¿Y qué agregamos? El auxiliar, pilas. Ya lo sabes. You don't speak French. Do you?
Tú no hablas francés, ¿verdad? Ya lo tienes. Esta es una pregunta TAC. Vámonos ahora con un ejemplo de un tiempo simple, pero lo vamos a hacer en pasado. Entonces vamos a decir, you didn't study. You didn't study for the test. Listo, tú no estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Cómo dirías ese verdad? Ya lo sabes hacer. Esa muletilla en inglés ya la sabes hacer. ¿Y cómo la vas a hacer? De últimas, agregas el sujeto por el cual estás hablando, ¿verdad? Que sería you. Y de primeras, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de este tiempo? Did. Lo escribo en forma afirmativa porque en la oración está, lo escribo en forma afirmativa porque en la oración está de forma negativa. Tú no estudiaste para el examen, ¿verdad? You didn't study for the test, did you? Eso lo podemos ver mucho en un contexto del colegio, ¿verdad? ¿Cierto? Esa muletilla es esa tag question. Ok, continuemos. Vamos ahora a realizar una tag question en un presente perfecto. En un presente perfecto, en un pasado perfecto, realmente podemos utilizarla en todos los tiempos. Hasta con los verbos modales también podemos hacer preguntas tag. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a escribir you haven't. Tú ya sabes que es tiempo perfecto. You haven't been here all week. ¿Qué significaría que tú no has estado aquí toda la semana? ¿Cierto? Es una negación. Oye, tú no has estado aquí toda la semana. ¿O sí? ¿Cómo diríamos ese o sí? Vamos a ver cómo lo haces, esa tag question. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es lo mismo. Así sea un tiempo perfecto, es lo mismo. Vas a agregar acá el sujeto, o sea, you. Y aquí vas a poner el auxiliar, pero en su forma afirmativa. Have you? You haven't been here all week. Tú no has estado aquí toda la semana. ¿O sí? Have you? Listo, esto es realmente sencillo. Vámonos ahora con un pasado perfecto. Tú no habías hecho, tú no lo habías hecho antes. ¿O sí? Tú no lo habías hecho antes. ¿O sí? Listo, entonces vamos a hacer you haven't done it before. Tú no lo habías hecho antes. ¿O sí? Tú no lo habías hecho antes. ¿Cómo decimos o sí? Ve pensando, ¿verdad? Esa muletilla, ¿cómo crearías esa muletilla? Dice verdad. Y ese verdad viene a ser así. Primero ponemos el sujeto al final y al comienzo ponemos el auxiliar, have you. Parece una plana, es realmente fácil. Vamos a hacer una en futuro simple. Vamos a hacer en todos los tiempos algunos ejemplos para que tú entiendas porque este tema es realmente sencillo. Vamos ahora con el futuro. Tú no perdiste el examen, ¿o sí? Entonces vamos a decir, you won't. Acuérdate que la forma negativa del auxiliar negativo para el futuro es won't. You won't fail the exam. Coma. ¿O sí? ¿Verdad? ¿Cómo harías esa tag question en inglés? Listo, vámonos a ver. La podríamos hacer. Primero colocamos el sujeto, o sea, you, y después colocamos el auxiliar, pero afirmativo. Will you? Eso es todo. Podemos hacerlo con los verbos modales también. Te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo funcionaría con los verbos modales. Por ejemplo, tú no puedes conducir un carro. You can't drive a car. Tú no puedes conducir un carro. ¿Cómo? ¿O sí? ¿Cómo sería? ¿O sí? Ok. Entonces, vamos a agregar. You
y el verbo modal. Forma afirmativa. Can you? Listo. Esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y así lo podemos hacer con los verbos modales, con should, con must, con muchos de ellos. Ok, tenemos algunos pronombres indefinidos que ya nos hacen entender que la oración está negativa, así como lo estamos viendo. Por ejemplo, cuando decimos nobody, cuando decimos nothing, cuando decimos none, cuando decimos neither, hardly, barely. So, cuando usamos pronombres indefinidos negativos, por ejemplo, nobody, nadie fue a la reunión. Nadie fue a la reunión. Tomamos esta primer parte como si fuese negativa. Nadie fue. Ese nadie hace que sea negativo. Por lo tanto, tú vas a agregar acá la tag question, la vas a agregar afirmativa. ¿Por qué razón? Porque ese nobody hizo que la primera parte, que la oración quedase negativa. Así no veas el auxiliar negativo. Entonces, nobody sería they y aquí podríamos decir did. Con el auxiliar afirmativo, ¿por qué razón? Porque esta primer parte nos indica que es negativo. ¿Listo? Por ejemplo, vamos con otra. Otro pronombre indefinido que sería negativo. Entonces, nothing, que significa nada, está listo. Nothing is ready. ¿Cómo? O sí, en este caso, is, yo sé que is está afirmativo, pero como estamos diciendo que nada está listo, nada, ese nada hace que esa primera parte sea negativa. Por lo tanto, la segunda parte vamos a escribir una question tag, una tag question la vamos a escribir, pero la vamos a escribir en afirmativo, porque la primera parte ya nos indica que está negativo, o sea, is it. Así quedaría. Entonces, ten cuidado porque siempre existen algunas negaciones. Ok, como te diste cuenta en este ejercicio que acabo de realizar, en todos estos ejemplos, ¿qué hice? Lo que hice fue escribir negación, todos estos enunciados, por decirlo así, están negativos. Por lo tanto, la tag question quedó afirmativa, o sea, los auxiliares quedaron normales. Ahora vamos a hacerlo al contrario. ¿Cómo así al contrario? Ahora vamos a escribir la cláusula afirmativa y la tag question negativa. Es bien sencillo. Vamos a escribir algunos ejemplos y tú me vas a ayudar, ¿ok? Vamos a revisar. Entonces recuerda que ahora vamos a cambiar. Y así es, si tú haces esta parte afirmativa, como te expliqué al comienzo, pues la tag question queda negativa. Y así, viceversa. Si tú haces acá la cláusula, la haces negativa, pues la tag question va a quedar afirmativa. Ese es el juego. Ok, entonces ahora voy a escribirte oraciones afirmativas para que la tag question quede negativa y vas a resolverlo tú. Yo voy a escribir las oraciones y tú ahorita las escribes. Al final yo doy los resultados. Entonces vamos. You are a student. You are a student. Listo, tú completas la segunda parte. He is very busy. Tú completas la segunda parte. He was happy. Te estoy haciendo los ejemplos más fáciles para que no tengas problema. They were surprised. Listo, coma. Ahora vámonos con you speak English. Sorry, English es con mayúscula. Ok, tú hablas inglés. Bueno, ese you me quedó gracioso. Tú hablas inglés. Vamos con otro ejemplo. Él estudia español. Recuerda
que como estamos haciendo oraciones y hablas en presente simple y estás hablando de terceras personas, tienes que conjugar bien los verbos. Tú estudiaste para el test, entonces cambiemos el sujeto, ¿cierto? Ella estudió para el examen. Listo. Cambiemos los sujetos. Nosotros hemos estudiado toda la semana, entonces we have all week. Listo. Recuerda que tú tienes que hacer la siguiente parte. Tú habías llegado antes de que él se fuera. Listo. You have arrived before he left. Listo. Recuerda que tú haces la tag question. Yo te estoy dando el enunciado y tú vas a realizar la pregunta tag. You can speak 2 languages. A todas las anteriores me faltó la coma, pero tú se la puedes agregar. Tú deberías irte ahorita. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, recuerda que tú vas a hacer las tag question. En este caso, todas las que te he escrito son afirmativas. Por lo tanto, la tag tiene que ir en su forma negativa. Pausa el video y realízalo tú solito. Recuerda agregar la coma en las últimas. Olvidé la coma, pero ahorita la agregamos. Eres tu estudiante. Eres estudiante, ¿verdad? Aren't you? Recuerda que como la primera parte está afirmativa, la segunda queda negativa. Él está ocupado, ¿o no? Entonces decimos isn't he. Vamos con la siguiente. Él estaba feliz, ¿o no? Was he? En este caso, como estaba feliz, recuerda que es wasn't he. Ok. Ellos estaban sorprendidos, ¿o no? Weren't they? ¿Tú hablas inglés, o no? Don't you? Acuérdate utilizar el auxiliar de cada tiempo. Don't you? Ellos estudian español, ¿o no? Entonces sería doesn't, porque es él, ¿no? Doesn't he. Listo. Ella estudia. Ah, creo que lo quería poner, era en pasado. Ella estudió para el examen. Bueno, dejémoslo así. Quedaría doesn't she. Si fuese pasado sería didn't she. Cambias el auxiliar. Nosotros hemos estudiado toda la semana, ¿o no? Entonces, nosotros. Entonces ya sabemos que es haven't we. Listo, esto está muy fácil. En todas las anteriores, por favor, poner la coma. Tú habías llegado antes de que él se fuera, ¿o no? Entonces diríamos hadn't you. ¿Listo? Eso está muy sencillo. Y vámonos con la última. Can es un verbo modal. Ese es el que debes poner de primeras. Can't you. Y la última, tú deberías irte, ¿o no? Verbo modal, lo pones de primeras. Shouldn't you. ¿Listo? Esta es la forma de realizar los verbos modales en tag question. Recuerda que los verbos modales no tienen auxiliares, entonces los agregas como si fuese él su propio auxiliar. Ahora bien, debes tener cuidado porque vas a poder encontrar unos cambios. Pilas, te los voy a escribir acá. Los voy a escribir en amarillo. I am late. ¿Cierto? Bueno, tal vez cambiemos un poco el color que no se nota mucho. I am late. Te los escribo en rojo para que te des cuenta que puede tener una excepción o un cambio. Aren't
I. Normalmente nosotros pondríamos am, ¿cierto? Porque I am. Pero cuando hables sobre ti, en verbo to be, no es indicado poner am, es indicado poner are. Es una excepción. Let's go home. Shall we? Bueno, esa puede ser con let's go. Es una variación, pero bueno, esta no es tan importante. Bueno, es importante realizar práctica sobre este tema. Así que el día de mañana vamos a dedicarnos a practicar, a buscar juegos, actividades, videos, todo lo que tiene que ver con preguntas tag question. Por el momento veo que me entiendes. No es un tema difícil porque las preguntas tag question son esas muletillas que nosotros usamos en español, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Solamente que en inglés debes utilizar la estructura para cada tiempo. Espero hayas entendido y espero el tema te esté siendo muy sencillo. Mañana vamos a la parte práctica. Bye, bye.